¿Cuántas veces han escuchado ese interrogante estos días? Antes vivíamos mejor, antes esto era de otra manera, antes. Bueno, pues vamos a hacer mucho antes. Pero antes, bastante antes. Bastante Yo creo que hay antes gente también. que dice que bastante antes, ¿no? O sea, bastante antes también había... Pero estos son los nostálgicos. De cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo compara con cualquier etapa. Ahora vivimos mejor que en los 90, que en los 80. Estamos pasando por un periodo puntual y déjeme que les dé una noticia, y en el futuro nuestros hijos vivirán bastante mejor que nosotros. Creo que lo que tienen que aprender es a no esperar absolutamente nada de los políticos, a no esperar nada del Estado y a entender lo que no hemos entendido las generaciones antecesoras, que es no se puede vivir a costa del Estado, porque primero es el poder político el que vive a costa de todos nosotros. Si hubiera visto cómo le ha mirado el señor Cañas cuando ha dicho que no esperemos nada de los políticos. Pero se lo dije a Jordi, le dije, Jordi, la gente espera, lo que espera es sangre nueva también en la política. Sí, pero... Bueno, nos vamos para atrás. Y él lo sabe. Nos vamos a otra época, porque en este programa ha entrado gente que ha dicho que con Franco vivían mejor. Lo han dicho, y lo han dicho aquí. No, en serio. Ha entrado gente que lo ha dicho él. Pero han cambiado muchas más cosas desde aquella época, y aquí en este discurso hacía referencia también a la unidad de España, señor Cañas. Bueno, lo hacía él y lo hacía también Azaña. La unidad de España no estaba en cuestión en general, pues, ni para los republicanos españoles quiero decir, ni para aquellos que se alzaban en armas contra la legalidad vigente, es decir, los sediciosos. O sea, que Franco hable de unidad de España, pues fenomenal. Pues, es como si ahora que dice que esta mesa es naranja, pues sí, es obvio, es una realidad. Hace un programa, el programa del fascismo, del totalitarismo, es decir, el programa del fascismo, en el sentido de poner dentro en producción todos los factores productivos del Estado bajo una dirección, bajo una comunión de intereses, bajo un régimen totalitario político, donde la adscripción de los intereses se movían dentro de lo que ellos entendían, pues la verticalidad. Bueno, pues su programa es el programa de Benito Mussolini y probablemente del régimen nazi, pero nada nuevo, es decir, como los países comunistas, es decir, bueno, pues unas decisiones centralizadas. Pero ¿cuál es la pregunta exactamente? Si tú me quieres decir, con Franco vivíamos mejor, te digo, pues en general los españoles, no. Hay una falsa visión de que con Franco se vivía mejor. Es decir, había algunos parámetros. A ver, quien vivió la guerra civil, yo hablo con mi padre que era muy pequeñito con la guerra civil, ¿vivió mejor con Franco? En absoluto. Mi padre pasó hambre. Mi padre pasó hambre. Mira, yo te Espera, Gonzalo, déjame acabar, hombre. Mi padre pasó hambre. ¿Tuvo trabajo? Sí, pero ¿qué tipo de trabajo? Sin protección. Si es que mi padre se acuerda cuando empezó a haber un mínimo de seguridad social. Hasta entonces no la había. Es decir, a ver, nunca como se ha vivido tan bien en España como a día de hoy. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Si me permites... Pero déjame acabar, hombre. Un momento, profesor, un momento. Déjame acabar, Gonzalo, que sé que vas a saltar a regular. Pero está hablando de Franco. Lo que pasa es que hay una visión idealizada del pasado. Es decir, cuando uno tiene trabajo, ¿qué echan falta? El trabajo. Con Franco había trabajo, sí, pero ¿qué tipo de trabajo? Es decir, yo recuerdo cuál es la vida familiar, cuál es la vida de mi familia. Los 70 estoy hablando. Imagínate los 60. Yo hablas con mis padres, ¿cómo vivían los 60? Pues con muchas limitaciones. Bueno, eso de que con Franco había trabajo, mucha gente se fue a Suiza y Alemania. Bueno, evidentemente. Por eso había hambre, trabajo, ¿no? porque marchaba del país. Por eso aumentaba la productividad. Cosas buenas, la ética del esfuerzo. Sí, ¿por qué? Pues porque era imprescindible. De la contención, del ahorro. Eso sí, esos valores. ¿Por qué? Porque eran indispensables. A partir de ahí, nivel de vida. No son valores de Franco, ni son valores de la dictadura. Oye, yo no he dicho eso, es de una coyuntura. No me pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Pero se puede entender. Mire, yo le pongo un ejemplo. Mira, yo conozco ahora... ¿Usted tiene manía, señor? No le tengo manía, no le tengo manía. No le tengo manía. Mira, yo tengo amigos que les dicen a sus hijos... ¿Tú con Franco vivías mejor, Gonzalo? No, de ninguna de las maneras, muchísimo peor. Yo tengo amigos que dicen a sus hijos cómo ligar, ¿vale? Cómo ligar, lo triunfadores que eran, que ellos sí que ligaban. Pero qué amigos más raros tiene usted. Pero no amigos normales. Creo que 65, más o menos. Todo esto... Diga. Todo esto fue un momento cuando España estaba aislada, cuando España la habían aislado, cuando la tenían bloqueada totalmente.
Pero después, a partir de los años 60, que no me digan a mí que los años de los 60 a los 76 que murió Franco se vivió mal en España. Bien, gracias por su llamada. Estamos situados en esa etapa de la historia, después seguiremos avanzando. De momento estamos en la etapa de Franco. Ahora te doy la palabra a Montserrat Nebrera. Miren un fragmento... La pregunta es cómo se podía haber vivido en España sin el franquismo. También, también. Ahora lo comentábamos con Gonzalo. Como mínimo, a nivel de producción agrícola, hasta mediados de los 60 no se alcanzaron las mismas producciones agrícolas que antes de la guerra. Es decir, la pregunta es, si ese paréntesis de guerra no se hubiera producido, ¿dónde estaría España? Vemos el despilfarro en las autonomías, el café para todos, vemos que muchas de esas cosas se podrían haber hecho mejor. Pero eso es fácil todas verlo esas desde cosas, a diferencia de la época de Franco, estas sí que las hemos construido nosotros. Carlos, a ver, este corte... Señor Cañas, déjame. las cosas que hay ahora las hemos construido nosotros. Es perverso, y te explico por qué. Yo no sé si el rey se creía lo que decía o no, porque yo no estoy en la cabeza del rey, Dios me libre. Pero en el momento que tú apuestas por transformar un régimen dictatorial en un régimen democrático sin ruptura, por lo que podía significar eso de imposibilidad de pasar de una dictadura a una democracia, la apuesta que hizo este país fue una transición, un tránsito entre un régimen dictatorial y una democracia sin provocar una ruptura absoluta digamos, en los poderes del Estado. Eso es una apuesta, yo creo que una apuesta inteligente, que ahora todo el mundo critica a posteriori, que mal se hizo, pero hay que recordar cómo estaba este país en el año 75, 76, 77, 78, cuál es la situación, la verdadera capacidad de consolidar una democracia sin partidos políticos, con un ejército activo políticamente, con unas estructuras no democráticas, es decir, y ese discurso tiene la voluntad de ser un discurso rótula, es decir, no romper, poner en valor una figura para no hacer daño a aquellos que la apoyaban, y marcar un punto de inflexión y de una recuperación o del inicio de la democracia. Entonces, esto sacado de contexto parece, hostia, el rey, era franquista hasta la médula. Y eso yo no lo sé. Yo lo que digo es que este discurso que hemos escuchado ahora tiene una función política que dentro de ese proceso tiene una lógica. Y la lógica es, sin romper, transformar. Y pasar de una dictadura a democracia sin crear ruptura. Y para eso tienes que poner en valor. Pero esto se hizo, ¿no? Claro, no, pero lo que quiero decir es que ahora hay el revisionismo de este país, que hay un revisionismo histórico también, que como siempre, y a veces no siempre la perspectiva te da más conocimiento, porque la perspectiva te tiende a simplificar también, y a no entender las coyunturas sociales, políticas, económicas del momento, las humanas, las sociales, y que este discurso ahora lo pasas. Y hay mucha gente que dice, fíjate tú, el rey claro, ahora entiendo todo. No, pero si precisamente está hecho porque, como muy bien dices, tuvo que decir unas palabras, me imagino, para hacer ese paso hacia la democracia, hacia la transición. Yo he sido crítico en esta mesa con qué está pasando actualmente. Sí, pero esa democracia, así como la época de Franco, por lo que hemos visto, tuvo, según dice la gente que nos ha llamado hoy, una etapa después de la guerra tremenda, pues eso, que la gente lo pasó muy mal y tal. Y después, como decíais también en la mesa, los años 60, parece que la gente recuerde aquello como algo que aportó cosas buenas. Ahora da la sensación que los primeros años de nuestra democracia fueron como muy buenos, como que la gente era feliz, como que la gente está ilusionada, y ahora estamos en un momento que empezamos a cuestionar muchas historias. Lo mío es lo siguiente, que lo estoy sufriendo hace bastante tiempo, más de la cuenta. Yo le quería decir una cosa. Si esto es una democracia, que Dios nos acompañe. Esto es una dictadura tan fuerte o peor que la que tenía Franco. O sea, Franco era Walt Disney. Esto es una dictadura y además impuesta desde afuera. Cuando escucha Jordi que ya son dos llamadas que han hecho referencia a que no tenemos una democracia. No tenemos una democracia como nos gustaría tener a la mayoría de españoles, pero eso es una cuestión de voluntad y de tiempo. Es decir, este país es de los países que menos tradición democrática tiene en toda Europa. Este país tiene 30 años de democracia. Entonces seamos un poco también
considerados con nuestros logros. Yo soy muy crítico con esta democracia y creo que hay que profundizarla, mejorarla, ponerla al servicio de los ciudadanos, que sea un mecanismo efectivo de control del poder económico, del poder político, todo eso. Pero que este país está viviendo y ha vivido la etapa de más prosperidad, de más libertad, de más progreso en su historia contemporánea, pues que eso es incuestionable. Es incuestionable. Entonces, si nosotros no somos capaces de poner en valor lo que hemos conseguido y permanentemente estamos en un ejercicio de cairismo político, criticando, todo se ha hecho mal, somos muy malos, pues yo me niego a eso. Se han hecho mal las cosas y se han hecho muchas bien. ¿Se podían haber hecho de otra manera? Seguro. Hemos conseguido metas muchísimas. Tenemos una democracia imperfecta, mejorémoslas, pero basta de estar siempre con el retrovisor, poniendo el acento en lo malo, pongámonos en lo bueno, analicemos qué hemos hecho mal y corrijámoslo.